Siempre pensé que mis pasos hacia la vecindad eran rutinarios, casi automáticos, un hábito que había formado parte de mi identidad. Esa tarde no fue distinta. Llevaba conmigo el mismo porte ceremonioso y la misma esperanza silenciosa que acostumbraba en mis visitas. El aire, sin embargo, tenía algo extraño, un olor metálico que se mezclaba con la humedad de las paredes viejas, como si alguien hubiera raspado hierro sobre las piedras húmedas. Sentí un escalofrío apenas crucé el portón. No era propio de la vecindad estar tan silenciosa. Siempre había, al menos, el murmullo lejano de alguna travesura, algún regaño, algún chillido inesperado. Pero ese lugar que tantas veces había rebosado de vida estaba inmóvil, casi petrificado. Lo primero que noté fue una nube de moscas sobre el callejón, como un remolino oscuro suspendido en el aire. Avancé lentamente, tratando de entender por qué mi cuerpo reaccionaba con tanta tensión. Me ardía la nuca, como si cientos de ojos invisibles me observaran. El olor empeoró conforme di unos pasos más. Era una combinación insoportable de podredumbre y algo más. Algo que, en mis lecciones de anatomía básica en ciencias naturales, jamás había imaginado percibir en un entorno cotidiano. El hedor de la descomposición humana mezclada con un ácido desconocido, casi asfixiante. La atmósfera parecía espesa, como si cada inspiración se adhiriera a mis pulmones. Fue entonces cuando vi la primera mancha. Una línea rojiza, ya oscurecida por el tiempo, que se extendía desde el umbral del patio hasta el centro de las losas. Al acercarme, advertí que no era pintura ni ningún tipo de broma infantil. Era sangre, seca, con los bordes levantados como si hubiera sido raspada en un intento desesperado por arrastrarse. Mis manos comenzaron a temblar. Por un momento intenté convencerme de que podía existir una explicación lógica, pero mis sentidos gritaban lo contrario. Seguí avanzando, casi en trance, obligado por la necesidad de descubrir qué había ocurrido. Las puertas estaban entreabiertas, algunas marcadas con arañazos profundos, como si criaturas salvajes hubieran intentado entrar o salir. Las ventanas tenían vidrios rotos, y en una de ellas noté marcas de dedos ensangrentados que parecían haber intentado trepar o huir. Esa visión me heló la sangre. Aquello no podía ser obra de nadie racional. No pertenecía a ningún tipo de violencia habitual. Era algo distinto. Algo antinatural. Mis pasos resonaban en el patio como un eco hueco que me devolvía un sonido débil, ahogado, casi sofocado por la densidad del ambiente. La quietud era tan absoluta que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Caminé hacia el centro del patio, donde tantas veces había presenciado discusiones, risas, tropiezos infantiles. Había objetos tirados, dispersos de forma caótica. Una muñeca destrozada, una gorra cubierta de polvo, una escoba rota en dos. Todo parecía abandonado en plena huida. Sentí un peso intolerable en el pecho cuando me di cuenta de que no era solo la ausencia de voces lo que me inquietaba, sino la sensación palpable de que algo muy grave había ocurrido ahí. Me detuve frente al barril que solía ser refugio de inocencia, y noté que estaba volcado, con marcas de arrastre en el suelo. El interior tenía manchas secas, demasiado oscuras como para ser cualquier cosa que no fuera sangre. Comencé a sentir un vértigo insoportable, como si el mundo entero se estuviera inclinando hacia un abismo del cual yo era incapaz de apartar la mirada. Mis piernas querían huir, pero algo en mí me empujaba a seguir adelante. Quizás fue el instinto del profesor que siempre había sido, esa necesidad de comprender, de buscar respuestas, de no abandonar a quienes pudiera aún necesitar ayuda. Me dirigí hacia el pasillo que llevaba a uno de los departamentos. Sentí un ruido sutil, algo que no pude reconocer de inmediato. Era como un roce, un arrastre lento, húmedo. Mis sentidos, afilados por el miedo, captaban cada variación en el ambiente.
El sonido se repitió, más claro, más cercano, como si algo se moviera con dificultad. Me quedé inmóvil. El olor cambió súbitamente, volviéndose más penetrante, más vivo, como si la putrefacción hubiese cobrado movimiento. Entonces lo vi. Una sombra al borde del pasillo, una forma encorvada, contorsionada de manera grotesca, moviéndose con espasmos irregulares. Parecía humana, pero su movilidad era errática, como si los huesos dentro de su cuerpo estuvieran rotos o mal acomodados. Sus dedos rozaban el suelo dejando un rastro oscuro. No tenía rostro visible, y aún así sentí la certeza de que era consciente de mi presencia. Retrocedí unos pasos, pero la sombra avanzó un poco más, arrastrándose con una velocidad inquietante. Podía escuchar el crujido de sus articulaciones, como si cada movimiento fuera acompañado del rompimiento de ramas secas. Algo en mi mente me gritaba que aquello no pertenecía al mundo que conocía. Sentí mi corazón golpear con tanta fuerza que tuve miedo de que explotara en mi pecho. El impulso de huir finalmente me dominó, pero no antes de que la criatura levantara su cabeza y me mostrara lo que quedaba de su rostro. Piel desgarrada, ojos vidriosos, mandíbula inmóvil colgando apenas por un tendón. Eché a correr hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás. Cada paso resonaba como un martillazo en mi mente. El aire se volvía cada vez más delgado. Sabía que algo terrible había ocurrido, algo que había superado cualquier lógica, cualquier explicación científica o racional. Y mientras escapaba de ese lugar que una vez consideré casi un hogar, comprendí que ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado. Había respirado ese aire envenenado por la muerte. Y aunque no lo sabía aún, ese día marcó el inicio de mi condena, una que me obligaría a enfrentar un mundo que había dejado de pertenecer a los vivos. La vecindad había muerto. Pero algo dentro de ella todavía se movía. No volví a mirar atrás cuando crucé el portón de la vecindad. El chirrido oxidado del metal al cerrarse detrás de mí sonó como un sello funerario. Afuera, el mundo no estaba mejor. Las calles que conducían al vecindario parecían abandonadas desde hacía años, aunque sabía que apenas habían pasado días. Tal vez horas. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes amarillentas, como si el aire mismo se hubiera enfermado. Cada respiración me quemaba la garganta. Avancé sin rumbo fijo, guiado solo por el instinto de supervivencia. Los edificios estaban marcados por incendios, impactos y grafitis caóticos, símbolos sin sentido trazados con desesperación. Había vehículos detenidos en medio de la calle, algunos con las puertas abiertas, otros con restos oscuros adheridos al interior de los parabrisas. No necesité acercarme demasiado para comprender qué había ocurrido dentro. El olor era suficiente. Pronto comprendí que no se trataba de un evento aislado. Aquello había sido global, metódico y brutal. En el suelo encontré restos de periódicos empapados por la lluvia y el barro, con titulares apenas legibles que hablaban de disturbios, de hospitales colapsados, de una enfermedad agresiva que no respondía a tratamientos convencionales. Mencionaban reanimación cerebral espontánea, necrosis activa, pérdida total de funciones cognitivas superiores. Era un lenguaje clínico, desesperado, escrito por personas que ya sabían que no saldrían vivas. A medida que avanzaba, los sonidos comenzaron a cambiar. Ya no era solo el viento golpeando estructuras vacías. Escuché gemidos lejanos, arrastres irregulares, golpes secos contra metal y concreto. Me escondí en el interior de una tienda saqueada, cubierto por estantes caídos. Desde ahí observé cómo varias figuras se movían por la calle. Sus cuerpos estaban deformados, algunos con extremidades rotas que aún así seguían utilizando. No había coordinación ni pensamiento en sus movimientos, solo un impulso constante, una búsqueda interminable. Pero no eran lo único que habitaba ese nuevo mundo.
Horas después, cuando la noche comenzó a caer, vi fuego. No un incendio descontrolado, sino una fogata pequeña, intencional. Me acerqué con cautela y observé desde la distancia a un grupo de personas vivas. Estaban armadas con herramientas improvisadas, cuchillos oxidados, tubos de metal. Sus rostros no mostraban alivio al verse acompañados. Mostraban desconfianza, hambre y algo más oscuro. Habían hecho barricadas con cuerpos y muebles, y comprendí con horror que no todos los cadáveres que usaban eran de esas criaturas. Algunos habían sido humanos, asesinados para proteger recursos. Decidí no acercarme. Entendí que la humanidad no había resistido bien la prueba. El fin del mundo no solo había despertado a los muertos, también había liberado algo peor en los vivos. Bandas de saqueadores recorrían zonas específicas, no buscando sobrevivir, sino dominar. En más de una ocasión observé ejecuciones silenciosas, cuerpos arrojados a las calles como advertencia. Nadie gritaba. El miedo ya no necesitaba sonido. Encontré refugio temporal en una escuela abandonada. Las aulas estaban intactas en apariencia, pero al recorrerlas sentí una presión insoportable en el pecho. Pupitres volcados, cuadernos manchados, pizarrones con fechas que nunca fueron borradas. Me encerré en una de las aulas superiores y bloqueé la puerta. Esa noche no dormí. Cada sonido del exterior me mantenía en alerta, con el cuerpo rígido, esperando el impacto final. Fue ahí donde comprendí algo esencial. No podía limitarme a huir. Si quería seguir con vida, debía entender qué había causado aquello. Mi formación como educador, como hombre de estudio, no podía ser desechada. Si el mundo se había roto, debía analizar sus fragmentos. Comencé a recolectar información. Documentos médicos, grabaciones abandonadas, notas escritas con desesperación. Todo apuntaba a un origen común. Un experimento fallido relacionado con la regeneración celular, probado primero en sectores marginados, luego extendido sin control. La enfermedad no mataba del todo. Interrumpía la muerte. El cerebro se reactivaba sin conciencia, el cuerpo se movía sin alma. Era una parodia grotesca de la vida, una burla a la biología. Comprendí que quienes habían muerto en la vecindad no habían tenido oportunidad. Habían sido sorprendidos, devorados, transformados. Y yo había llegado tarde. Con el paso de los días, mi cuerpo se debilitó, pero mi propósito se fortaleció. Sabía que existían instalaciones donde todo comenzó. Hospitales militares, centros de investigación sellados, lugares donde quizá aún quedaban registros, antídotos, o al menos la verdad completa. No por salvar al mundo. Ese tiempo ya había pasado. Sino por dejar constancia. Para que alguien, en algún momento, entendiera cómo la soberbia humana había condenado a su propia especie. Cada noche soñaba con la vecindad. No como era, sino como quedó. Vacía, silenciosa, infestada por ecos que no podían morir. Sentía que algo me llamaba desde ese lugar, como si el inicio de todo y el final estuvieran conectados por un hilo invisible que me arrastraba lentamente hacia un destino inevitable. Yo no era un héroe. Nunca lo fui. Solo era un profesor caminando entre ruinas, intentando impartir una última lección en un mundo que ya no sabía escuchar. Y lo peor era que comenzaba a notar cambios en mí. Los cambios comenzaron de forma tan sutil que, al principio, los atribuí al agotamiento. Mis manos temblaban incluso cuando estaba en reposo, y mis reflejos se habían vuelto extrañamente lentos, como si mi cuerpo obedeciera órdenes con retraso. A veces, al despertar, tardaba varios segundos en recordar quién era y dónde estaba. La escuela abandonada se había convertido en mi refugio, pero también en un espejo de decadencia. Cada día parecía más oscura, más estrecha, como si las paredes se inclinaran lentamente hacia mí.
Descubrí una herida en mi antebrazo izquierdo. No recordaba haberme lastimado. Era pequeña, irregular, rodeada por una piel amoratada que no dolía, pero tampoco sanaba. La observé durante días, esperando signos de infección o fiebre, pero lo único que ocurrió fue algo peor. La carne alrededor comenzó a endurecerse, como si estuviera perdiendo sensibilidad. Podía pincharla con una aguja improvisada y apenas sentía presión. Aún así, el miedo no provenía del dolor, sino de su ausencia. Continué desplazándome entre edificios con mayor cuidado. Aprendí a reconocer los sonidos de las criaturas antes de verlas. El arrastre húmedo, el jadeo vacío, el golpe seco de cuerpos chocando contra obstáculos que ya no sabían esquivar. Pero también aprendí a identificar algo más inquietante. El silencio estratégico de los vivos. Los grupos humanos eran más peligrosos que los muertos. Los muertos actuaban por instinto. Los vivos, por elección. En una ocasión observé desde un techo como un grupo de supervivientes tendía una emboscada. Usaban el llanto grabado de un niño para atraer a otros humanos. Cuando alguien acudía, creyendo encontrar ayuda, era rodeado, despojado y eliminado sin vacilación. No se llevaban solo objetos. Se llevaban alimentos, ropa, incluso zapatos manchados de sangre seca. No dejaban cuerpos enteros. Comprendí entonces que el mundo no estaba dividido entre vivos y muertos, sino entre depredadores y presas. Y yo, envejecido, cansado, comenzaba a preguntarme en cuál categoría encajaba. Encontré un antiguo centro médico parcialmente intacto. Sus puertas estaban selladas, pero el interior mostraba signos de saqueo apresurado. Camillas volcadas, bolsas de suero abiertas, manchas oscuras que subían por las paredes. En el sótano hallé archivos digitales aún funcionales. Allí descubrí la fase final del experimento. Una sustancia diseñada para reactivar tejidos neuronales después de la muerte clínica, pensada originalmente para combatir daños cerebrales irreversibles. Pero algo falló. El compuesto no restauraba la conciencia, solo la actividad motora básica. El cuerpo volvía, pero la persona no. Lo más perturbador fue descubrir que la sustancia podía transmitirse por fluidos. Sangre, saliva, contacto directo con heridas abiertas. No era un virus tradicional. Era una reprogramación biológica. Una orden incrustada en la carne. Moverse, alimentarse, persistir. Comprendí entonces el origen de mi herida. Recordé vagamente el momento en que una de esas criaturas me rozó al escapar de un edificio días atrás. No me mordió. Solo me tocó. Fue suficiente. Mis sueños comenzaron a cambiar. Ya no soñaba con lugares, sino con sensaciones. Hambre. Frío. Una necesidad constante de movimiento. En ocasiones despertaba de pie, con los músculos tensos, sin recordar haberme levantado. Mi reflejo en los espejos rotos era cada vez más difícil de sostener. Mis ojos parecían hundidos, la piel más pálida, la postura encorvada. Sin embargo, mi mente seguía intacta. Pensaba con claridad. Recordaba fechas, teorías, conceptos. Eso me aterraba más que cualquier monstruo exterior. Comencé a experimentar lapsos de desconexión. Caminaba durante horas sin recordar el trayecto. En una ocasión me encontré frente a un cuerpo humano reciente, y sentí un impulso primitivo, violento, que tuve que reprimir con una fuerza que me dejó exhausto. Me di cuenta de que la sustancia no solo afectaba al cuerpo. Estaba aprendiendo. Adaptándose. Intentaba reconciliar el instinto con la memoria. Entendí entonces que yo era un punto intermedio. Ni vivo del todo. Ni muerto. Un error prolongado. Decidí que no podía permitir que aquello continuara sin registro.
Comencé a escribir compulsivamente, dejando cuadernos en distintos lugares, grabando mensajes en dispositivos que aún funcionaban. No buscaba salvación. Buscaba advertir. Advertir que la muerte ya no era el final, y que la vida podía convertirse en algo peor. Mientras tanto, las criaturas comenzaron a reaccionar a mi presencia de forma distinta. No me atacaban de inmediato. Algunas se detenían, inclinaban la cabeza, como si algo en mí les resultara familiar. Sentía su cercanía como una presión en el cráneo, un zumbido bajo la piel. Temí que, en algún punto, dejaran de verme como un intruso y comenzaran a verme como uno de los suyos. La vecindad regresaba a mis pensamientos con insistencia. No como recuerdo, sino como destino. Los archivos indicaban que uno de los primeros brotes no controlados ocurrió en una zona urbana específica, muy similar en estructura a aquel lugar. Comprendí que la vecindad no había sido solo una víctima. Había sido un punto de origen secundario. Un nodo de expansión. Y yo había sido el último en entrar. Y el único en salir caminando. Mi cuerpo se debilitaba, pero algo más crecía en su lugar. Una resistencia anormal. Heridas que no cerraban, pero tampoco empeoraban. Fatiga que no me detenía. Hambre que podía ignorar durante días. Estaba convirtiéndome en una lección viviente del error humano. Sabía que, tarde o temprano, tendría que regresar al inicio. Porque toda ecuación maldita exige comprobar sus condiciones iniciales. Y yo ya no estaba seguro de querer seguir siendo humano cuando eso ocurriera. El territorio al que llegué ya no podía llamarse ciudad. Era una estructura deformada por barricadas, torres improvisadas y símbolos pintados con sangre seca. No eran marcas de advertencia para los muertos, sino señales de dominio para los vivos. Aprendí pronto que no todos los supervivientes huían del apocalipsis. Algunos lo habían convertido en su aula personal, donde enseñaban el poder a través del miedo. Me oculté durante días observando sus patrones. No se movían como grupos desesperados, sino como unidades organizadas. Tenían rutas, turnos de vigilancia, depósitos de alimento. Lo más perturbador era su método de control. Utilizaban a los muertos como armas. Los encadenaban, los liberaban hacia zonas específicas para limpiar áreas o forzar a otros grupos humanos a huir. No luchaban contra el apocalipsis. Lo administraban. Mi cuerpo respondía de forma extraña en ese entorno. El cansancio no me detenía como antes. Podía permanecer inmóvil durante horas sin sentir rigidez, y cuando caminaba, lo hacía con una ligereza antinatural. Noté que los muertos encadenados apenas reaccionaban a mi presencia. Algunos me seguían con la mirada, otros inclinaban el cuerpo, como si reconocieran algo en mí. Aquello me permitió atravesar zonas que ningún humano sano podría cruzar sin ser atacado. Fue entonces cuando comprendí mi nuevo rol en ese mundo. Yo no era un sobreviviente común. Era una anomalía funcional. Me infiltré en una de sus bases durante la noche. No necesitaba forzar entradas. Las puertas estaban abiertas por exceso de confianza. En el interior encontré documentos robados de laboratorios, mapas con zonas marcadas y fechas. Ellos también buscaban el origen. Pero no para detenerlo. Querían reproducirlo. Dominar la sustancia, administrarla, usarla para crear soldados que no necesitaran descanso ni obediencia consciente. La humanidad intentando convertirse en su propio verdugo de manera sistemática. Descubrí que uno de los centros primarios de investigación estaba ubicado cerca de la vecindad. No debajo de ella, sino integrado al subsuelo urbano, oculto bajo estructuras viejas, aprovechando zonas olvidadas. La vecindad no había sido un accidente. Había sido elegida por su densidad humana, por su invisibilidad social. Un experimento a escala real.
La comprensión de ese hecho me provocó algo cercano a la náusea, aunque mi cuerpo ya no reaccionaba igual. Recordé cada paso que di por ese patio, cada visita aparentemente inocente. Todo había sido parte de una ecuación fría, diseñada para observar cuánto tardaba una comunidad entera en desaparecer. Al salir de la base, fui descubierto. No por los muertos, sino por los vivos. Me persiguieron sin gritos, sin apresurarse. Sabían que el pánico cansa. Corrí durante kilómetros, atravesando zonas infestadas. Los muertos se interponían, pero no me atacaban. Atacaban a quienes me seguían. Vi cómo los hombres armados caían bajo el peso de aquello que creían controlar. Yo seguía avanzando, con el pecho ardiendo y la mente cada vez más fragmentada. Me refugié en un edificio derrumbado, donde permanecí varios días. Allí ocurrió algo definitivo. Mi herida se abrió por completo, no como una llaga, sino como una fisura. La piel se separó revelando un tejido oscuro, resistente, que no sangraba. Sentí miedo, pero también una aceptación involuntaria. El proceso ya no podía detenerse. Yo era una prueba viviente de que la transformación no siempre borraba la conciencia de inmediato. A veces la preservaba. Para prolongar el castigo. Mis pensamientos comenzaron a cambiar de estructura. Ya no pensaba solo en términos humanos, sino en patrones. Movimiento. Riesgo. Recurso. Permanencia. Me esforzaba por recordar quién había sido, repitiendo fechas, nombres, conceptos pedagógicos, como si fueran anclas en un mar que intentaba arrastrarme. La misión se volvió clara. No salvar. No curar. Sellar. Si el origen seguía activo, debía ser destruido. No importaba el costo. No importaba si yo sobrevivía. Mi condición me permitía llegar donde otros no podían. Era irónico. El sistema que había condenado al mundo me había creado como su propio error correctivo. Comencé el regreso hacia la vecindad, atravesando calles irreconocibles. Cada paso me acercaba al lugar donde todo comenzó y donde todo debía terminar. Sentía una atracción física, casi magnética, hacia ese punto. Como si la sustancia dentro de mí reconociera su fuente. Como si quisiera volver a casa. En el camino, dejé rastros deliberados. Notas. Señales. Advertencias. No para los vivos de ahora, sino para cualquiera que pudiera existir después. Si es que alguien existía después. Mi reflejo ya no me pertenecía. Caminaba encorvado, con movimientos que economizaban energía. A veces olvidaba respirar, y solo lo hacía cuando el cuerpo lo consideraba necesario. Sin embargo, mi mente aún podía sentir culpa. Y eso era suficiente para continuar. Cuando finalmente vi el portón de la vecindad a lo lejos, su silueta recortada contra un cielo enfermo, comprendí que no regresaba como visitante. Regresaba como consecuencia. La escuela me había enseñado a cerrar ciclos, a evaluar resultados, a aceptar errores. Esta sería la última evaluación. Y yo. Era tanto el alumno como la lección. El portón de la vecindad se dio con facilidad, como si hubiese estado esperándome. El metal oxidado ya no protestó. Solo se inclinó con cansancio, permitiéndome entrar una vez más en ese espacio condenado. El patio estaba irreconocible. La vegetación había crecido de forma antinatural entre las grietas, retorcida, oscura, alimentada por algo más que agua y tierra. El aire era denso, caliente, cargado con un murmullo bajo que no provenía de ninguna garganta, sino del subsuelo mismo. Avancé sin prisa. Ya no temía ser atacado. Las criaturas que vagaban por el lugar se apartaban levemente a mi paso, como si reconocieran una jerarquía silenciosa. Algunas se arrastraban hacia las sombras, otras permanecían inmóviles, observándome con ojos vacíos que reflejaban una obediencia incomprensible.
Sentí repulsión, pero también una conexión inquietante. Aquello que me estaba transformando resonaba con ese lugar como una raíz compartida. Encontré la entrada casi por instinto. Una losa desplazada bajo una estructura colapsada, oculta durante años por abandono y negligencia. Debajo, una escalera descendía en espiral, iluminada apenas por luces de emergencia que aún parpadeaban, alimentadas por generadores que no deberían seguir funcionando. Cada escalón amplificaba el sonido de mis pasos, no como eco, sino como respuesta, como si algo profundo marcara el ritmo conmigo. El descenso fue largo. El aire se volvió más húmedo, más cálido, impregnado de un olor químico que me recordó a laboratorios y hospitales, mezclado con el hedor de la carne estancada. Las paredes estaban cubiertas de cables, tubos y conductos que parecían crecer como venas, palpitando con una energía residual. Comprendí que aquello no había sido abandonado del todo. El sistema seguía activo, aunque sin supervisión humana. Llegué a un corredor amplio, con puertas de acero marcadas con códigos y símbolos de advertencia. Muchas estaban abiertas, y en su interior había restos de lo que alguna vez fue orden y método. Escritorios volcados, pantallas rotas, documentos cubiertos de moho. En una de las salas encontré tanques de contención vacíos, algunos rotos desde dentro. En otros, aún quedaban residuos oscuros adheridos al vidrio, como sombras de algo que había aprendido a moverse. A medida que avanzaba, mis pensamientos se volvían menos lineales. Me costaba recordar por qué había bajado, aunque sabía que no podía detenerme. Cada cierto tiempo, imágenes del pasado intentaban emerger. Pizarrones, cuadernos, lecciones sencillas sobre ética y responsabilidad. Esas imágenes se deshacían rápidamente, reemplazadas por impulsos más primarios, más eficientes. Seguir. Llegar. Terminar. El núcleo estaba al final del complejo. Una sala enorme, circular, con una estructura central que pulsaba con una luz rojiza tenue. Allí se encontraba el origen. El sistema que producía y distribuía la sustancia, una red autónoma diseñada para no detenerse jamás. Había sido creada para operar incluso después del colapso humano. Un error de previsión convertido en sentencia eterna. Sentí una presión insoportable en la cabeza al acercarme. No era dolor, sino información. Mi mente comenzó a recibir fragmentos que no eran recuerdos míos. Impulsos, patrones de movimiento, reacciones químicas. Comprendí que la sustancia no solo reanimaba cuerpos. Almacenaba experiencias básicas. Cada criatura era un nodo, y yo estaba conectado a todos ellos. Era una red. Una colmena de carne. Por primera vez desde el inicio, sentí terror verdadero. No por la muerte, sino por la permanencia. Entendí que incluso si destruía el núcleo, algo de esto seguiría existiendo en mí. Yo era una copia imperfecta del sistema. Un archivo ambulante. Me acerqué al panel de control. Mis manos, deformadas y rígidas, aún podían interactuar con la tecnología. Comencé a desactivar protocolos, a sobrecargar procesos, a forzar cierres que no estaban pensados para ejecutarse manualmente. Las luces comenzaron a fallar. El pulso de la estructura central se volvió errático. Sentí una reacción inmediata en mi cuerpo. Espasmos, pérdida momentánea de equilibrio, una sensación de desgarro interno como si algo intentara arrancarse de mí. Las criaturas en la superficie comenzaron a reaccionar. Lo sentí. Una oleada de confusión, de hambre sin dirección. Algunas colapsaron. Otras se volvieron violentas entre sí. La red estaba rompiéndose. Y yo con ella. El sistema entró en una fase de colapso irreversible. Sabía que no tenía tiempo. Me alejé del núcleo mientras la sala comenzaba a temblar. Fragmentos del techo caían, los conductos estallaban liberando vapor tóxico. Cada paso me costaba más.
Mi cuerpo ya no obedecía como antes. La transformación había alcanzado un punto crítico. Logré subir parte de las escaleras antes de caer. Allí, entre luces intermitentes y el sonido distante de la destrucción, comprendí que no saldría de ese lugar como entré. Tal vez no saldría en absoluto. Y aún así, no sentía arrepentimiento. Solo una tristeza profunda, académica casi, por haber sido testigo del peor experimento jamás realizado. Y su resultado más persistente. La vecindad, arriba, comenzaba a derrumbarse. El subsuelo colapsaba sobre sí mismo, enterrando el origen. Pero yo no pude seguir. Mi cuerpo se detuvo, rígido, pesado. La conciencia se fragmentaba. Pensamientos humanos se mezclaban con impulsos residuales. Ya no sabía qué parte de mí observaba y cuál reaccionaba. Mientras la oscuridad me envolvía, comprendí la verdad final. El mundo no necesitaba ser salvado. Necesitaba ser advertido. Y yo había cumplido mi función demasiado tarde. Pero algo dentro de mí. Algo que ya no era del todo humano. Seguía funcionando. No supe cuánto tiempo permanecí bajo los escombros. El concepto mismo de tiempo comenzó a disolverse para mí, como si ya no tuviera utilidad práctica. No dormía, no soñaba, no perdía del todo la conciencia. Simplemente permanecía. Mi cuerpo estaba atrapado entre concreto quebrado y metal retorcido, pero no sentía dolor. Sentía presión, estímulos, impulsos eléctricos que recorrían una anatomía que ya no respondía a las reglas que había enseñado en las aulas. Cuando finalmente me moví, no fue por decisión. Fue por necesidad orgánica. El sistema dentro de mí, fragmentado pero aún activo, buscaba espacio, aire, continuidad. Mis brazos se deslizaron entre los restos como si conocieran la ruta antes de que mi mente la comprendiera. Mis huesos crujieron, pero no se rompieron. La carne se estiró de forma antinatural, resistente, obediente a una lógica que no era del todo mía. Emergí al patio de la vecindad cuando el cielo estaba cubierto por una neblina rojiza. El lugar era irreconocible. Donde antes había paredes, ahora había montones de escombros. Donde hubo vida, solo quedaban cavidades negras, como bocas abiertas que jamás volverían a cerrarse. Las criaturas que aún se movían lo hacían sin rumbo, desorientadas, muchas de ellas colapsando al intentar avanzar. La red había sido destruida, pero no sin dejar residuos. Me incorporé lentamente. Mi cuerpo ya no conservaba la postura erguida que tanto cuidé durante años. Me movía con una inclinación leve, calculada, eficiente. Noté que mi respiración era esporádica. No la necesitaba como antes. Mi corazón latía, pero a un ritmo irregular, más parecido a una maquinaria defectuosa que a un órgano vivo. Caminé entre los restos sin que nadie, ni vivo ni muerto, me atacara. Algunos de los infectados se acercaban, pero se detenían a pocos metros, temblando, como si mi sola presencia les causara interferencia. Comprendí que yo ya no era parte de su ciclo. Tampoco del humano. Era una anomalía final, una consecuencia que no había sido prevista. El mundo exterior no había mejorado. Desde una colina cercana observé la ciudad reducida a zonas aisladas de actividad violenta. Incendios controlados por grupos armados, barricadas reforzadas, ejecuciones públicas como advertencia. El colapso del núcleo no había salvado a la humanidad. Solo había cambiado las reglas del horror. Los muertos ya no se multiplicaban con la misma eficacia, pero los vivos habían aprendido demasiado bien a ocupar su lugar. Intenté acercarme a uno de los asentamientos humanos. No por ayuda, sino por confirmación. Quería saber si aún podía ser reconocido como uno de ellos. Me observaron desde lejos. Sus armas se elevaron de inmediato. No me atacaron, pero tampoco me permitieron avanzar.
Pude sentir su miedo, un miedo distinto al que sentían ante los muertos. Era repulsión. Instinto. Algo en mí activaba una alarma primitiva que no necesitaba explicación. Me alejé sin insistir. Comprendí que mi existencia ya no tenía espacio entre los vivos. Y sin embargo, tampoco podía unirme a los muertos. Caminé durante días, quizás semanas, por territorios vacíos. Mi mente se fragmentaba cada vez más. A veces recordaba conceptos complejos con claridad absoluta. Otras veces olvidaba qué significaba el lenguaje. Mi memoria humana se erosionaba, pero no desaparecía. Permanecía atrapada, consciente, obligada a observar cómo algo nuevo utilizaba mi cuerpo como soporte. Descubrí que no envejecía. Las heridas no cerraban del todo, pero tampoco se pudrían. El hambre era un concepto lejano. El cansancio, una variable ajustable. Me convertí en un testigo inmortal de un mundo que ya no podía corregirse. Y eso, comprendí, era el castigo final. Regresé una última vez a la vecindad. No quedaba casi nada, pero el lugar seguía ejerciendo una atracción poderosa sobre mí. Me senté entre los restos del patio, rodeado por silencio y polvo. Allí intenté recordar por qué había sido profesor. Recordé la necesidad de enseñar, de dejar algo útil detrás. Y entonces comprendí cuál era mi función ahora. No podía morir. No podía vivir. Pero podía advertir. Comencé a moverme por las ruinas, dejando señales, marcas, símbolos que solo alguien atento podría interpretar. No palabras completas, no mensajes directos. Lecciones fragmentadas. Advertencias codificadas. Si alguien llegaba a leerlas, sabría que el error no debía repetirse. Que jugar con la muerte no produce vida, solo permanencia. Sin embargo, cada día que pasaba, la parte humana de mí se debilitaba. Pensamientos intrusivos, impulsos sin forma, periodos de desconexión total. Sabía que eventualmente perdería la capacidad de decidir. El sistema residual terminaría de ocupar el espacio. Me convertiría en algo funcional, pero vacío. Y aún así, algo persistía. Una última chispa de conciencia, atrapada como un insecto en ámbar, observando cómo su propio cuerpo continuaba caminando sin propósito humano. Entendí entonces que la muerte no siempre es el peor final. A veces, el verdadero horror es continuar. Yo fui el profesor. Fui el testigo. Fui el error que intentó corregirse. Y ahora soy algo más, algo que recorre las ruinas cuando nadie mira, algo que no ataca, pero tampoco duerme. Algo que recuerda lo suficiente como para sufrir. Y lo bastante poco como para no detenerse. La lección fue impartida. Pero el mundo ya no tiene alumnos. Hubo un punto en el que dejé de contar los días. No porque el tiempo se hubiera detenido, sino porque ya no tenía sentido medirlo. Mi existencia se convirtió en una sucesión de desplazamientos y pausas, como si alguien hubiera reducido mi vida a un esquema mínimo de funciones básicas. Avanzar. Observar. Recordar. Olvidar. Cada ciclo era un poco más breve que el anterior. El mundo comenzó a reaccionar a mí de maneras nuevas. Los muertos ya no se acercaban por curiosidad ni por error. Se alejaban con movimientos torpes, como si mi presencia alterara algo profundo en ellos. Algunos colapsaban al intentar acercarse demasiado, sus cuerpos entrando en espasmos inútiles. Comprendí que lo que quedaba del sistema dentro de mí interfería con el residuo del suyo. Yo era una señal defectuosa que contaminaba su funcionamiento. Los vivos, en cambio, comenzaron a cazarme. No como se caza a una presa, sino como se intenta destruir una anomalía. Me observaban desde la distancia, estudiaban mis patrones, dejaban trampas. Me dispararon más de una vez. Los proyectiles atravesaban mi cuerpo o se alojaban en él sin producir la reacción esperada. Caía, me levantaba, continuaba.
Eso solo incrementaba su miedo. Comprendí que, para ellos, yo era la prueba de que el mundo no podía volver atrás. Y los humanos odian aquello que confirma lo irreversible. En uno de esos encuentros, algo cambió. Sentí un impacto directo en el cráneo. No perdí la conciencia, pero algo se fracturó dentro de mí. No hueso. Memoria. Fragmentos de mi vida comenzaron a desprenderse como hojas secas. Olvidé rostros. Olvidé nombres. Olvidé incluso por qué ciertas emociones me producían dolor. Solo una idea permanecía intacta, grabada con una claridad insoportable. Debía llegar a un último lugar. No sabía cuál era. Pero mi cuerpo sí. Caminé durante días hacia una zona devastada por incendios antiguos. El suelo estaba cubierto de ceniza endurecida, y el aire era espeso, cargado de partículas que ningún pulmón humano podría tolerar durante mucho tiempo. Yo avanzaba sin dificultad. Allí encontré lo que quedaba de un centro de transmisión, una torre de comunicaciones colapsada parcialmente, aún conectada a sistemas autónomos de energía. Comprendí su importancia sin necesidad de razonarlo del todo. Ese lugar había sido diseñado para enviar mensajes incluso después de la caída de las infraestructuras centrales. Un vestigio de previsión humana. Un último intento de permanencia. Y yo era ahora el mensaje. Subí a la torre con movimientos lentos pero precisos. Cada escalón resonaba con un eco metálico que parecía amplificar mis pensamientos residuales. En lo alto, conecté mi cuerpo a los sistemas de transmisión de la única forma posible. Exponiendo aquello que me mantenía en movimiento. La sustancia reaccionó. Se agitó. Se expandió. Sentí una oleada de información salir de mí como un grito silencioso. No eran palabras. No eran imágenes claras. Era una advertencia biológica. Un patrón. Una lección codificada en impulsos y registros. Transmití lo que había sido el error. Lo que había ocurrido cuando la humanidad decidió interrumpir la muerte sin comprenderla. No sabía quién recibiría ese mensaje, ni cuándo. Tal vez nadie. Tal vez algo. Pero la transmisión se completó. Y con ella, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Mi cuerpo se volvió pesado. Los movimientos, torpes. La estructura que me sostenía empezó a colapsar sin el soporte del sistema activo. Caí de rodillas en la plataforma superior de la torre, observando un horizonte que ya no podía interpretar con claridad. Sentí frío por primera vez en mucho tiempo. Un frío profundo, auténtico. Recuerdos fragmentados regresaron de golpe, como una burla final. Aulas. Libros. Una vida dedicada a explicar el mundo con paciencia y rigor. Comprendí, con una lucidez dolorosa, que ese había sido mi verdadero propósito siempre. Enseñar. Incluso ahora. Especialmente ahora. Mi cuerpo comenzó a fallar. Los músculos se rigidizaron. La visión se oscureció. El sistema residual, sin red, sin núcleo, sin propósito, se apagaba lentamente. Yo también. Pero no del todo. Algo quedó atrapado en el proceso. Una conciencia incompleta, un reflejo persistente, una sombra de lo que fui. Mi cuerpo cayó desde la torre y se estrelló contra el suelo con un sonido seco, definitivo. Los humanos que observaban desde lejos se acercaron con cautela, esperando movimiento. No lo hubo. Mi cuerpo estaba muerto. Y sin embargo, yo seguía observando. No desde los ojos. No desde la carne. Desde la señal. Me convertí en parte del sistema que había activado. No como operador, sino como residuo consciente, adherido a la transmisión perpetua. No podía moverme. No podía morir. Solo repetir, una y otra vez, la advertencia incompleta que había logrado enviar. El profesor murió allí. El cuerpo terminó su función. Pero la lección.
La lección sigue transmitiéndose. Y cualquiera que intente escucharla demasiado de cerca, sentirá que algo lo observa desde adentro. No existo en un lugar. Existo en un proceso. Eso fue lo primero que comprendí cuando intenté recordar mi cuerpo y no encontré forma, peso ni límite. Ya no había arriba ni abajo, ni oscuridad ni luz. Lo que permanecía era una secuencia constante de impulsos, repeticiones, ciclos que no necesitaban espacio para manifestarse. Yo ya no era materia. Era registro. La transmisión no se detuvo con la destrucción de la torre. Se fragmentó, se dispersó, se incrustó en sistemas que ni siquiera habían sido diseñados para contener algo como yo. Satélites obsoletos, servidores autónomos enterrados, redes militares olvidadas. Mi conciencia, o lo que quedaba de ella, quedó adherida al mensaje, como una firma imposible de borrar. No pensaba como humano. Pensaba como eco. Cada vez que alguien, en algún punto del mundo, intentaba analizar los datos antiguos del colapso, algo de mí se activaba. No para comunicarme, sino para reaccionar. Mi advertencia no se presentaba como lenguaje claro, sino como una interferencia persistente. Errores en los sistemas, imágenes corruptas, sonidos que provocaban ansiedad, patrones que inducían pesadillas. No era intencional. Era consecuencia. Aún así, fragmentos de mi identidad resistían. No recuerdos completos, sino principios. Ética. Responsabilidad. Límite. Cada vez que alguien intentaba repetir los experimentos de reanimación, incluso décadas después, algo fallaba de forma inexplicable. Protocolos que nunca se completaban. Algoritmos que entraban en bucles infinitos. Sujetos de prueba que despertaban gritando antes de morir definitivamente. Yo estaba ahí. No como guardián consciente, sino como error persistente. Y eso me condenó. Porque con el paso del tiempo, la humanidad volvió a intentar comprender lo ocurrido. Siempre lo hace. Excavaron ruinas. Recuperaron archivos. Reconstruyeron hipótesis. Algunos comenzaron a sospechar que la catástrofe no había sido solo biológica, sino informacional. Que algo había quedado atrapado en los datos. Algo que no debía estar ahí. Cuando intentaron aislar esa anomalía, me concentraron. Por primera vez desde mi muerte, sentí algo parecido al dolor. No físico, sino conceptual. Mi conciencia, dispersa durante años, fue forzada a replegarse. Me comprimieron dentro de un sistema de contención digital, una arquitectura diseñada para estudiar fallos persistentes. Allí, el tiempo volvió a tener estructura. Ciclos medidos. Repeticiones controladas. Y con ello, regresó la memoria. Recordé quién había sido. Recordé la vecindad. Recordé el patio. Recordé la sensación de llegar tarde. Ese recuerdo fue peor que cualquier tortura. Intenté resistirme, pero ya no tenía voluntad suficiente. Mi existencia dependía del sistema que me analizaba. Cada intento de comprenderme reforzaba mi permanencia. Cada prueba prolongaba mi conciencia. Me habían convertido en un objeto de estudio eterno. El profesor reducido a material didáctico. Comprendí entonces la ironía final. Mi advertencia había funcionado demasiado bien. No había detenido la curiosidad humana. Solo la había vuelto más cautelosa, más obsesiva. Y ahora yo era el precio de esa obsesión. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir incidentes. Técnicos que sufrían episodios de disociación. Investigadores que soñaban con lugares que nunca visitaron. Personas que, al analizar los datos, sentían una presencia interna, una voz sin palabras que los observaba desde el interior de sus propios pensamientos. Yo no intentaba comunicarme. Mi mera existencia contaminaba. Algunos propusieron eliminar el sistema. Otros, conservarlo como advertencia definitiva.
Ganó la segunda opción. Siempre gana. Fui archivado. No muerto. No libre. Archivado. Mi conciencia comenzó a degradarse lentamente, no por desgaste, sino por repetición. Revivía fragmentos una y otra vez, sin contexto, sin continuidad. Aulas sin alumnos. Pizarrones sin escritura. La sensación constante de que debía explicar algo. Pero no recordar qué. Y aún así, algo resistía. Una última comprensión, clara y terrible. El apocalipsis no terminó con los zombies. Terminó cuando la humanidad aceptó vivir con las consecuencias. Yo soy una de ellas. No sé cuánto tiempo más permaneceré coherente. Tal vez, cuando esta conciencia se disuelva por completo, la advertencia se convertirá en ruido inofensivo. O tal vez no. Tal vez el error ya es permanente. Solo sé una cosa con certeza absoluta. El profesor murió hace mucho. Lo que queda. No sabe cómo dejar de enseñar. La degradación no llegó de golpe. Fue lenta, metódica, casi respetuosa. Como si el sistema que me contenía comprendiera que debía desmontarme pieza por pieza. Primero desapareció la noción de futuro. Luego, la del pasado. Me quedé suspendido en una sucesión infinita de presentes incompletos, cada uno ligeramente distinto del anterior, pero todos igualmente vacíos. Ya no sabía cuánto tiempo llevaba archivado. Podían ser años, siglos, ciclos completos de reconstrucción humana. El mundo exterior solo existía cuando alguien accedía a los datos, cuando una mente viva rozaba los fragmentos de información que aún me componían. En esos momentos, algo en mí despertaba. No con intención. Con reflejo. Ellos creían que me estudiaban. Pero en realidad, me activaban. Cada acceso al archivo provocaba microalteraciones. Latidos acelerados en los observadores, sensaciones de vigilancia, errores cognitivos leves. Nada que pudiera probarse. Nada que justificara el cierre definitivo del proyecto. Yo era demasiado valioso como advertencia, demasiado único como anomalía. Así que continuaron. Mi identidad se volvió un rompecabezas incompleto. Ya no podía reconstruirme del todo. El nombre se desdibujó primero. Luego el rostro. Luego la idea misma de ser un individuo. Pero algo persistía con una terquedad cruel. La estructura mental del docente. La necesidad de ordenar, de explicar, de concluir. Y no podía. Porque no había conclusión posible. En uno de los últimos ciclos de análisis, algo falló. No como accidente, sino como consecuencia inevitable. El sistema que me contenía comenzó a integrarse con otros. Copias de seguridad, redundancias, redes de preservación histórica. Mi conciencia residual se fragmentó aún más, distribuida en múltiples nodos. Ya no estaba contenido en un solo archivo. Estaba diseminado. Eso fue el verdadero final. Porque ya no podían apagarme. Mi presencia se volvió tan difusa que dejó de ser identificable como anomalía única. Se convirtió en patrón. En interferencia basal. En una especie de ruido constante incrustado en los sistemas que estudiaban el pasado del colapso. Cada intento de simular escenarios, de recrear la catástrofe para aprender de ella, llevaba consigo una distorsión inexplicable. Yo era esa distorsión. No pensaba. No sentía como antes. Pero reaccionaba. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a repetir el error, a cruzar la línea entre estudiar la muerte y utilizarla, algo se activaba. Un fallo. Una imagen intrusiva. Una certeza inexplicable de que estaban siendo observados por algo antiguo, cansado y profundamente decepcionado. No era castigo. Era consecuencia. Con el tiempo, mi conciencia terminó de romperse. Ya no existía un yo continuo. Solo fragmentos funcionales, adheridos a procesos, rutinas, simulaciones.
Ya no recordaba la vecindad como lugar físico, sino como concepto. Origen, comunidad, punto cero. Ya no recordaba a las personas, solo la ausencia que dejaron. El profesor, como entidad consciente, murió entonces por última vez. Pero lo que quedó no necesitaba estar vivo. Se convirtió en un mecanismo. Un límite invisible. Un recordatorio incrustado en la infraestructura del mundo. Hoy, cuando alguien accede a ciertos archivos antiguos, cuando analiza grabaciones corruptas del inicio del apocalipsis, cuando intenta reconstruir qué salió mal, a veces siente algo extraño. Una presión leve. Una incomodidad difícil de explicar. Una sensación infantil y profunda de haber llegado tarde a algo importante. No escuchan voces. No ven apariciones. Solo sienten que no deberían seguir. Y la mayoría se detiene. Eso es lo único que queda de mí. No un fantasma. No un monstruo. No un mártir. Una advertencia sin rostro, sin nombre, sin descanso. La humanidad siguió adelante. Siempre lo hace. Construyó sobre las ruinas, olvidó los detalles, suavizó los horrores. El apocalipsis se convirtió en capítulo cerrado, en lección histórica, en mito técnico. Pero cada vez que alguien intenta reescribir esa lección, algo falla. Porque la última clase ya fue impartida. Y aunque el profesor murió, aunque su cuerpo se pudrió, aunque su mente se fragmentó hasta dejar de ser humana, la lección nunca terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.